Bueno, pues hola a todas las personas que estén viendo este taller. Muchísimas gracias por, apuntaros a este pequeño taller. Yo soy Sabrín, para quien no me conozca, soy o sea, cojefa del equipo de adjudicación de CEMU de Madrid 2020. Y bueno, este taller es un poco, creo que una necesidad y también pues pretende daros unas pequeñas pautas de cómo debatir mociones sobre temas sensibles. En este sentido, no quiero que parezca que sean como unas pautas generales que todo el mundo debe seguir para debatir este tipo de mociones, sino que es más que nada consejos personales que a mí a lo largo de mi carrera me han servido y sobre todo explicaros un poquito cómo funcionan el proceso de creación de emociones que pueden ser o que pueden tocar determinados temas sensibles y cómo enfrentarse a ellas. Sobre todo cuando empecé a debatir me di cuenta que eran las mociones que cuando, por ejemplo, tocaban un tema que para mí era importante, eran las que más me costaba y a raíz de haber progresado ha sido cuando ya he conocido un poquito más cómo enfrentarme a ella. Como siempre, cualquier tipo de pregunta o de cuestión que consideréis, pues no dudéis en decirme. También agradecer a todas las personas que me han ayudado con este taller, porque sí que he preguntado a personas de diferentes circuitos sobre mociones específicas que les haya podido resultar sensibles, así que voy a poner una serie de ejemplos para ver cómo se materializan todos estos consejos específicamente en las mociones. Va a ser muy cortito, pero espero que sirva de muchísima utilidad porque está hecho con mucho cariño. Vale, lo primero de todo es que os voy a demostrar un poquito el índice, que es cómo voy a presentar el taller. En primer lugar, quiero explicaros cómo funciona el equipo de adjudicación cuando presenta una moción, sobre todo cuando es una moción que puede tocar algún determinado tema sensible. En segundo lugar, qué son los atributos protegidos, que es precisamente aquellos atributos o aquellas líneas rojas que tiene el equipo de equidad y que tiene el equipo de adjudicación y por ende ninguna moción puede atacarlos, en qué consisten. Sobre todo porque me he dado cuenta que muchas personas novatas me han preguntado a veces qué es un atributo protegido porque no lo conocían como tal. Entonces, por conocer un poquito el funcionamiento. En tercer lugar, cuáles son los temas sensibles o cuáles son estas mociones que tocan temas que puedan hacernos sentir un poco más cuidadosos o hacernos recordar determinados temas pues, que igual nos pueden afectar a la hora de debatir. En cuarto lugar, cuáles son los obstáculos comunes que creo que son los que más se repiten cuando vamos a debatir un tema sensible. En quinto lugar, cuáles son las estrategias para salir de esos obstáculos comunes que voy a mencionar previamente. Y por último, voy a poner 8 ejemplos de emociones bastante variadas para que veáis cómo nos enfrentamos o qué es lo que específicamente pues, pide la moción. Vuelvo a repetir que este taller sirve de ayuda para debatir con pequeños tips, pero que no es la Biblia, como digo yo, o sea, es decir, cada uno puede adaptar sus determinadas estrategias y no es algo que tengas que hacer sí o sí para ganar un debate, ni mucho menos cuando yo soy adjudicación, sino que creo que puede ser útil que intentéis aplicarlo a veces y que os puede servir de ayuda cuando os enfrentéis a una moción. Vale, lo primero de todo es adjudicación proponiendo una moción. ¿Qué es lo que hace adjudicación cuando propone una moción y cómo se valora independientemente de si tiene un tema sensible y luego qué es lo que sucede cuando hay un tema sensible? En primer lugar, un equipo de adjudicación, digamos que es muy orgulloso y que normalmente siempre va a querer pues, que sean temas estimulantes, que a las personas les pueda gustar, les pueda enseñar y también que eviten la repetición. Con la cantidad de torneos que existen, en muchas ocasiones hay muchas mociones que pueden ser parecidas, que pueden presentar los mismos toques. Personalmente, soy de las que siempre me suele gustar poner mociones que a lo mejor tengan temas que no se han tocado lo suficientes y siempre los equipos de adjudicación cuando ven un tema que es nuevo suelen animarse mucho más a tratar de analizar si funcionarían o no. Entonces, normalmente estos temas que pueden tocarse más temas sensibles, en ocasiones suelen ser, pues ya os digo, novedosos o temas a lo mejor de los que no se haya hablado mucho y por eso a veces pues suelen asustarnos en un primer momento, ¿vale? Segundo lugar, las mociones. ¿Cómo se nos ocurre a un equipo de adjudicación una moción? Normalmente suele haber una historia detrás que verdaderamente nos enseña. Luego os voy a explicar cómo se llega a veces a determinadas mociones con los ejemplos y cuál es la historia que viene detrás. En ocasiones, los equipos de adjudicación lo que hacen es leer muchísimo acerca de qué es lo que está sucediendo en la actualidad, debates actuales a nivel internacional, a nivel nacional, que puedan ser interesantes para valorar. O sea que siempre hay una academia que respalda en concreto las mociones que se van a debatir. En tercer lugar, ¿qué sucede cuando hay una moción que a lo mejor es un tema estimulante, es un tema que tiene una historia detrás, pero que a lo mejor pues, tiene algún tema relacionado con alguna sensibilidad?
Normalmente suele haber muchísimas perspectivas y muchísimas críticas. Los temas sensibles o los temas que quizás sean como más debatibles normalmente tienen muchos puntos de vista, ¿vale? Entonces, cuando proponemos un tema relacionado pues, con algo específico, con un tema específico sensible, normalmente, ¿qué es lo que hacemos? Vemos cuáles son las perspectivas que existen, cuáles son las críticas, los posicionamientos y nos hacemos una pregunta. ¿Cuáles son las críticas fundadas acerca de esa determinada, acerca de ese determinado tema? Porque en ocasiones hay pues quizás temas en los cuales hay un grave, o sea, hay un fuerte posicionamiento en contra o a favor, pero que a veces tiene razones menos fundamentadas, o sea, como percepciones parten de determinados estigmas o incluso son realidades que no son del todo descritas. En este caso, adjudicación no toma en consideración como esos posicionamientos que pueden ser menos explicables o como que a veces ahondan un poco en cosas como más demagogas o en creencias un poco como férreas que no son capaces de justificar, ¿vale? Sino en aquellas que sí que se pueden fundamentar de una forma como científica o de una forma objetiva, que no tengan que ver con percepciones preimpuestas, ¿vale? O sea, en ese sentido siempre intentamos ver que haya un caso plausible que no se fundamente de determinados miedos o determinados estereotipos, etcétera, etcétera. Entonces, buscamos normalmente o investigamos acerca de aquellos posicionamientos que son verdaderamente fundados y que se podrían explicar y que ponen en ponderación algo que es verdaderamente importante y probable, ¿vale? En ese sentido, una vez entendemos que dentro de un tema sensible puede haber un caso a favor o un caso en contra, del todo objetivo y que no incurre en meternos en absolutamente con nada y que tampoco, pues eso, parte de lo que previamente habíamos dicho, jugamos con el wording. Y en ese sentido el wording es súper importante. ¿Por qué? Porque el wording siempre marca las pautas del debate. Es decir, podemos estar hablando de temas sensibles como pueden ser la gestación subrogada, como puede ser, por ejemplo, el aborto, como puede ser, por ejemplo, la inteligencia artificial, como puede ser a lo mejor la sexualidad, como puede ser las minorías. Y el wording lo que hace precisamente es que ayudar a que nadie vaya en contra de esas sensibilidades que acarrean o que envuelven ese determinado tema del que vamos a hablar, ¿vale? ¿Por qué? Porque así evitamos conflictos, ¿vale? Y además tratamos de contextualizar cuáles son las normas del debate, o bien geolocalizamos en algún determinado sitio geográfico o histórico, o bien matizamos determinadas descripciones con respecto a ese determinado tema, o bien proponemos un objetivo específico que va detrás de ese determinado tema sensible, pues por ejemplo, legalizar X cosa para la consecución de esas cosas. De esa forma, implícitamente asumimos como una determinada métrica, ¿no? ¿Por qué lo planteamos de la forma en que pues a lo mejor nos lamentemos de algo porque tenemos que ver los prejuicios, apoyemos algo o verdaderamente financiemos algo, ¿no? O sea, a fin de cuentas nuestro objetivo es tener ese tema, o sea, hablar de un tema sensible que no vaya en contra de esas sensibilidades implícitas dentro del tema, que no afecten ni perjudiquen a esas determinadas personas, pero que sea un debate que esté sobre la mesa de una forma que las normas estén muy bien posicionadas para que pueda funcionar. Y en ese sentido, también siempre adjudicación va a buscar que la carga de la prueba o que lo que verdaderamente se tenga que defender sea justa para ambos puntos, ¿vale? Entonces, para eso sí que es cierto que siempre hay un riesgo. Adjudicación como tal y como pues todos los debatientes o jueces se puede equivocar y siempre hay un miedo implícito en cuando propone una determinada moción, aunque parte de la mejor de sus intenciones. Entonces, sentimos en muchas ocasiones que nos arriesgamos con un tema, pero siempre ese tema hay una objetividad que se ha analizado previamente. Si es sensible, además, un tema determinado, o sea, un tema que es sensible, lo que hacemos es apoyarnos en el resto de las personas de adjudicación para que sin que haya una explicación previa de qué es lo que se tiene que debatir, veamos cuáles son los comentarios o el análisis que el resto de las personas del equipo de adjudicación que van a ver esa moción por primera vez puedan valorar y analizar y tratar de mejorar ese wording y mejorar esa carga de la que estábamos hablando. Entonces, eso es un poquito cómo lo hacemos, es buscar una historia detrás, un tema estimulante, analizar si existe un posicionamiento objetivo, un posicionamiento científico que por supuesto no ataque a ninguna persona o a ninguna sensibilidad y por ende lo que hacemos es tratar de matizar dentro del wording cuáles son las determinadas cargas y también un poco ver si ambas posturas pueden ser alcanzables con respecto a argumentos y también pueden ser justas, ¿vale? Dicho lo cual,
¿Qué son los atributos protegidos y por qué esto es súper importante, sobre todo para los equipos que son quizás más novatos o que no están familiarizados con esta determinada descripción? Voy a ver un poquito de agua porque me estoy secando. Vale, se considera atributos protegidos, ¿vale? A las cualidades que son propias de una persona y que hacen fundamental, o sea, que son una parte fundamental de su determinada identidad. ¿Qué quiere decir todo esto? Que es algo con lo que uno nace y que no puede ser atacado y siempre tiene que ser respetado en cualquiera de las mociones. He copiado y pegado el artículo 4 del protocolo de equidad, que lo tenéis a la derecha, en el cual se explican cuáles son estos atributos. Pues, por ejemplo, la raza, la orientación sexual, la identidad o expresión de género, las filiaciones religiosas, las creencias, o sea, las filiaciones políticas, las creencias religiosas, la situación socioeconómica. Nunca jamás una argumentación o una moción puede discriminar, acosar o denigrar a uno de estos atributos. Si, por ejemplo, nos encontramos con una moción que tiene un tema sensible, a la hora de crear ese determinado caso, tenemos que asegurarnos muy bien que todos los razonamientos que estamos dando para estar a favor o en contra de esa determinada medida no incurren en una falta de respeto hacia todas estas características que os estoy poniendo. Porque entonces el planteamiento no es el adecuado dentro de esa determinada moción. ¿Qué es lo que sucede cuando el equipo de adjudicación hace una moción con respecto a, o sea, que puede involucrar temas sensibles? Lo que hace es pasar la equidad y luego el comité de equidad en ese caso revisa que precisamente no ataque todas estas características de las que venía hablando y que precisamente la argumentación que se deba de hacer respecto a esta moción tampoco ataque a estas determinadas características. Una vez sucede esto, el equipo de equidad lo que hace, que igual esto algunas personas lo saben, pero creo que es importante para que lo tengan en consideración las personas que no sepan cómo funciona, el equipo de equidad lo que hace es dar un feedback al equipo de adjudicación como que precisamente ninguna moción incurre en esto, o también lo que hace es proponer sugerencias con respecto al wording. Pues, por ejemplo, esta palabra es mejor que la utilicemos porque tiene una connotación negativa o puede inducir a un determinado error o una determinada discriminación. Entonces, se suelen hacer con algunas mociones que han resultado problemáticas o que a lo mejor equidad no ha vetado, pero sí ha tenido unas sugerencias. Lo que se puede hacer es un análisis con el equipo de equidad de qué es lo que el equipo de adjudicación ha pensado, si existe algún tipo de definición que tengamos que poner porque hay a lo mejor un equipo que no esté como tan acostumbrado a debatir estas cosas, alguna descripción que no se haya tenido en consideración, algún wording que sea importante, etcétera, para llegar a una moción que sea lo más justa posible, ¿vale? Dicho lo cual, sabemos cuál es el procedimiento de una persona que es adjudicación, que de repente se le ilumina la cara con un tema que puede ser interesante de debatir, tratar de hacerlo de la forma más objetiva posible, viendo que existen casos posibles en ambos casos, haciendo un wording lo más accesible posible al resto de las personas y, sobre todo, asumiendo que no se falta los atributos protegidos, que son los que he explicado y los que siempre tenemos que tener en cuenta para crear un determinado caso. Vamos a pasar al siguiente punto, que es un tema sensible. Y dentro de esto he tenido muchas dudas de cómo describir qué es un tema sensible, porque creo, bajo mi opinión y bajo mi punto de vista, que cualquier moción o cualquier tema podría considerarse tener un tema sensible. Es decir, adjudicación en ocasiones no sabe verdaderamente cuáles son las situaciones de las personas que van a debatir. Entonces, a lo mejor un tema que aparentemente puede ser objetivo o alcanzable puede tener una connotación o puede tener una implicación personal para una determinada persona. Entonces, en esas ocasiones, pues cualquiera, o sea, nadie puede decir, oye, esto es un tema sensible, esto no es un tema sensible, porque se adecúa a las circunstancias de uno y no podemos entrar ahí, pero sí que es cierto que en ocasiones suelen involucrar tanto principios como a personas en situación de vulnerabilidad o contextos que son difíciles, porque verdaderamente son los temas en los cuales, digamos, implica o existe una carga emocional que pueda ser un poco mayor, o existe un apego, o existe una experiencia tanto negativa como traumática, como importante para la persona, que puede hacerles frenar con respecto a cómo debatir algo. Entonces, normalmente sí que es cierto que dentro de estas mociones en las que pues existen todas estas situaciones que venía dando, existen debates actuales, ¿vale? Existen debates actuales, incluso debates interesantes, que era lo que os decía antes. Sí que es cierto que el equipo de adjudicación siempre tiene en cuenta que este tipo de mociones en muchas ocasiones tienen un acceso incluso más difícil, porque la manera de construir determinados principios, la manera de construir y de
entender cuál es el caso objetivo, cuál es el caso objetivo, en ocasiones requiere una experiencia mayor, y sí que es cierto que a medida que una persona va teniendo experiencia en determinados torneos, suele tener como más facilidad para desarrollar determinadas argumentaciones. Entonces, en base un poco a esa dificultad objetiva o a esos casos que hemos analizado, en ocasiones se tiende a ponerlas o bien para rondas o bien para eliminatorias. Sobre todo eso, para evitar pues, que las personas se sientan incómodas o que haya personas que no puedan argumentar de la forma más idónea posible determinados casos porque entendemos que son complicados, porque son temas nuevos, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, a pesar de que dentro de un tema sensible, como yo decía, hay multitud de posturas, ¿vale? Siempre hay una protección o un beneficio para alguien, ¿vale? Nunca vas en contra del actor que involucra a la persona, sino que es cierto que siempre hay un determinado beneficio, un determinado principio o una determinada forma de beneficiar a ese determinado actor. Por ejemplo, esto pasa mucho con las mociones de feminismo o con las mociones de LGTBIQ, de colectivos, en los cuales cuando tú planteas una moción relacionada con algo, relacionada con un tema que afecta directamente, pues o bien a las mujeres o bien a este determinado colectivo, la métrica nunca puede ser ir en contra de ese determinado colectivo o ir en contra de la mujer en este caso. Es decir, tú no puedes plantear una moción en la que, por ejemplo, estemos hablando de gestación subrogada como tenía antes o, por ejemplo, en la que hablemos de disposición del cuerpo y tu línea argumental sea machista. O sea, dentro de esa postura que puede existir en la sociedad, eso no sería un buen caso. Además, sería un caso que directamente vulneraría los atributos protegidos. Entonces, siempre, siempre, siempre hay que ver cuál es la postura dentro de esa determinada ideología que te puede ayudar a ganar el debate, pero que no va en contra del actor. Por ejemplo, en mociones de feminismo, a mí al principio me costaba mucho porque era más pequeña y decía, es que no puedo defender que las mujeres no sean iguales que los hombres. No, es que las mociones no quieren que tú defiendas que las mujeres no son iguales que los hombres, sino que quieren que dentro de la variedad de todos los feminismos que existen, el feminismo liberal, el feminismo interseccional, el feminismo religioso, pues que te posiciones en uno en el cual te ayude a ganar la moción. Es decir, cuando yo estoy debatiendo acerca de si la prostitución debería o no legalizarse, por ejemplo, tú lo que tienes que posicionarte es si bajo los argumentos del feminismo que defiende que una mujer puede disponer de su cuerpo o bajo el feminismo que dice que el cuerpo no se puede utilizar, no se puede comercializar con el cuerpo, ¿no? Entonces, hay que saber que siempre se beneficia o siempre hay forma de beneficiar a esa determinada persona dentro de esa determinada ideología con multitud de matices que pueden ser justificados de forma objetiva para beneficiar al actor en cuestión, ¿vale? Nunca ir en contra del atributo y sobre todo cuando salen este tipo de emociones, asumir y entender que todas estas mociones como tal traen una enseñanza súper importante que en ocasiones nos va a ayudar muchísimo a mejorar como debatientes, pero también a poner temas sobre la mesa que no se han puesto con anterioridad. Dicho lo cual, ya pasamos un poco a estrategia pura y dura de qué es lo que pasa con las mociones sensibles. Para mí, y analizando y preguntando al resto de las personas, considero que hay tres problemas importantes con las mociones, con este tipo de emociones, ¿vale? La primera es las experiencias personales. Es decir, las experiencias personales, ya he dicho, son diferentes. Cada persona es un mundo, cada contexto es privado, cada familia es privada y entendemos que hay una multitud de circunstancias que escapan bajo nuestro control y que indudablemente afectan a una persona, la realidad, la forma en la que ve las realidades, etcétera, etcétera. Es cierto que son contextos diferentes y que normalmente uno de los obstáculos comunes es que hay determinados temas que nos afectan lo suficiente como para no enfrentarnos de una determinada forma o para como para estar muy limitados a la hora de analizar determinadas mociones. En este sentido, sí que es cierto que el equipo de adjudicación siempre intenta que en los casos alcanzables, en los cuales tiene en cuenta adjudicación, pues por ejemplo, estamos hablando de un determinado tema, pues cómo se sentirían personas que a lo mejor han sufrido con X experiencia o Y experiencia, siempre se tienen en cuenta para no hacer que se sientan incómodas, pero sí es cierto que hay pues algunas que obviamente se pueden escapar de nuestro control o a la hora de proponer determinadas mociones. Y es súper respetable, o sea, este taller no quiere decir que, oye, si os encontráis con una moción que a lo mejor puede ser muy difícil para vosotros de enfrentaros a ella,
la debatáis, indudablemente. Para nada es eso, o sea, entendemos que es uno de los obstáculos, pero sí quiero que en ocasiones, o sea, si son temas en los que tenéis una cierta sensibilidad, tratar de trabajar, que es algo que a mí me ayudó muchísimo, en sacar esa experiencia personal a vuestro favor a la hora de plantear ese determinado caso o esa determinada emoción, porque a veces las experiencias personales pueden ayudar muchísimo a entender la profundidad de la emoción, incluso a ganar debates y sentirnos muchísimo más cómodos a la hora de enfrentarnos a esa emoción. El segundo punto es la primera impresión, y esto creo que es fundamental, ¿vale? La primera vez que tú lees una emoción que tiene un tema sensible, ¿vale? Si tiene infoslide, en muchas ocasiones, cuando tú ya lees la descripción, piensas, ojalá no me toque en contra, ojalá no me toque a favor, porque directamente piensas que implícitamente tienes una postura ante la cual no puedes ir, ¿vale? Entonces, para mí la primera impresión a la hora de leer una emoción condiciona muchísimo la perspectiva que tú tienes sobre esa determinada emoción. Hay un condicionamiento, hay un bloqueo, hay una determinación de argumentos cuando te imaginas el debate que hay en tu cabeza antes incluso de leer la emoción o incluso habiéndola leído y que a lo mejor te hace no analizar o no testear esa emoción de la forma totalmente objetiva. Quiero decir, si por ejemplo para mí, como me pasa mucho, los temas relacionados con la inmigración, que para mí es un tema considero sensible, en ocasiones es como lo que me pasaba al principio, es que veía directamente la emoción, sabía que iba de esto y ya directamente pensaba, oh my God, en plan, no puedo defender esta determinada postura, ojalá no me toque. O a lo mejor la leía y decía, es que no puedo defender esto, pero a lo mejor no había leído del todo si verdaderamente, o sea, qué era verdaderamente lo que tenía que defender dentro de que tocaba el tema de la inmigración. Y ese es el tercer punto, que es, el tercer bloqueo es, ¿tengo que estar a favor de lo que estoy verdaderamente a nivel personal en contra? Y aquí entra un punto clave, y es que en ocasiones confundimos el concepto, es decir, el valor que yo tengo como persona con la carga que la emoción me está otorgando. Es decir, quizás en la emoción yo no tenga que ir en contra, por ejemplo, de un determinado valor que yo tengo asignado, sino en contra de promover o de financiar, etcétera, etcétera, ese determinado valor o esa determinada actividad y no tengo que ir directamente en contra de ella. Entonces, creo que estos son los tres obstáculos comunes que voy a explicaros ahora mediante estrategias, cómo pueden servirnos para, pues eso, para mejorar y para sentirnos mucho mejor debatiendo con estas determinadas emociones. ¿Cuáles son las estrategias para salir del bloqueo, ¿vale? En primer lugar, cuando sale la emoción. Yo es lo que llamo el desamor a primera vista, ¿vale? Y es, yo leo esa determinada emoción y digo, no puedo defender esto. No puedo defender esto y durante esos 15 minutos o durante los primeros minutos, que normalmente en otro tipo de emociones son mi primer paso o mi primer acercamiento a la determinada emoción, yo ya me estoy condicionando de cómo planteo determinadas, o sea, de cómo planteo la emoción en sí misma. Si ya sale un tema sensible que a mí me afecta o del que ya tengo una opinión, en ocasiones lo que hago es encerrarme o ya sinceramente pensar que directamente no puedo y lo que hago es también recargar toda esa percepción o todo ese análisis que podría hacer en otro tipo de emociones para que siempre me limite a ir más allá de lo que me exige determinada, o sea, en sí misma esta emoción. Entonces, para mí, el primer consejo que os diría, en plan a la hora de enfrentaros a esta emoción, es asumir que se necesita tiempo de análisis. Todos los temas sensibles en los cuales yo tengo una implicación personal, como ya existe ese análisis que os decía de forma objetiva, es probable que se puedan debatir de forma objetiva sin faltar o herir aquello que verdaderamente sentimos. Entonces, quizás necesitemos más tiempo a la hora de analizar los argumentos a favor o en contra. Por ejemplo, si sale la determinada emoción y yo normalmente tengo que estar con lluvia de ideas durante 2 minutos para ver cómo plantearla, a lo mejor voy a necesitar 4, ¿vale? Entonces, tratar de asumir que el caso no te va a salir a la primera, no te va a salir durante los primeros minutos, porque de por sí ya tienes un obstáculo que no tenías previamente con otro tipo de emociones. Segunda cosa que yo creo que es fundamental, saber qué opina mi pareja. Y con esto quiero decir, en un tema sensible en el que tengas una opinión férrea, no dudes en pedir ayuda y sobre todo en confiar en que la pareja, si no tiene ese determinado problema, analice de forma objetiva antes de contarle cuáles son tus problemas con esa determinada emoción. ¿Por qué? Esto me ha pasado a mí. Imaginaos que tú como tal no hay forma de asumir esa pareja y que los primeros minutos que analicéis por separado, lo que haces es, durante ese primer minuto, decir, no puedo debatir esta emoción por esto, por esto y por esto. A lo mejor tu pareja no había sido consciente de tu problema específico y ya se había acercado a la línea objetiva que verdaderamente ya había pensado adjudicación y que podríais desarrollar. Si de una primera vez
solo hay una persona que tiene ese determinado problema y directamente se lo cuenta o directamente lo habla, condiciona esa primera vista que ha tenido la otra pareja, que a lo mejor no veía un problema en sí mismo, a lo mejor la forma de explicar ese determinado caso se ve un poco mermada por esa sensibilidad con la que previamente no contaba, o al menos no contaba con esa gravedad que cuenta una determinada persona. Entonces, creo que lo mejor como consejo cuando esto sucede es, si es un tema sensible, cada uno que planee, o sea, que crea la emoción en su caso de una forma totalmente separada y posteriormente ponga en común las ideas. ¿Por qué? Porque así se puede fortalecer la objetividad primera del caso, la verdadera carga de la prueba, con esas implicaciones personales para que de la línea argumental como más objetiva, o la línea argumental que tenía menos problemas en un primer contacto con la emoción, se puedan adecuar todos esos problemas que sí tenía la otra persona para reforzar ese determinado caso y para incluso sacar argumentos positivos y paliar los problemas que traía pues una de las personas de esa determinada pareja, ¿vale? Segundo punto, analizamos la emoción con inputs objetivos. Y esto es, dentro de la preparación entre las personas, analizar o tratar de hacerse preguntas cuando vemos la emoción. En primer lugar, ¿qué me pide debatir la emoción? ¿Va en contra de un determinado valor específico que yo tenga? ¿Sí o no? Normalmente no va a ir en contra de un valor universal, no va a ir en contra de un atributo protegido, pero puede haber otro valor importante con el que choque y por el cual yo puedo tener este determinado valor que para mí es importante, pero este otro que también lo es decir, la libertad, seguridad, también es importante, puedo ponderar y puedo no ir directamente en contra de mi determinado valor, sino que argumentar por qué uno puede ser incluso en este determinado caso más importante porque va a tener como un daño específico a una determinada persona, ¿no? Y luego la última pregunta es, ¿qué es lo que pensaba adjudicación cuando proponía esta determinada moción? Y tratar de hacernos ese trabajo que haríamos si fuéramos un equipo de adjudicación o si buscáramos el espíritu específico de esta moción con las principales clases. De esta forma no nos dejamos llevar por la primera argumentación que se nos viene a la cabeza, sino que también hacemos preguntas que sabemos que sí o sí se ha hecho el equipo de adjudicación o se ha hecho las personas que han valorado la carga de esta argumentación de forma totalmente objetiva. Y en este sentido, perdonad, y en este sentido, ojo, aquí era lo que os venía introduciendo antes. Hay muchas ocasiones que tú no vas en contra de lo que verdaderamente crees, sino que hay palabras mágicas que te indican cuál es tu carga específica y cuál es la carga que tienes que asumir. Cuidado con asignarse más carga de la que verdaderamente tenemos, que es normalmente lo que nos hace poder tener problemas que chocan más con esas percepciones o con esas características personales que podamos tener. Dice que, por ejemplo, en la moción tengamos que financiar algo, dice que tengamos que fomentar, dice que tengamos que legalizar. Entonces, la carga de la prueba no es defender X valor o Z valor, es defender si el Estado debe financiar X valor, fomentar X valor o legalizar X valor. ¿Qué quiero decir con esto? Que tú no tienes que argumentar estar en contra de ese determinado valor que para ti es importante. Tienes que estar en contra de esas características específicas que te dice la moción, lo cual va a hacer que tus casos estén dirigidos directamente a esa acción específica y no a ir en contra de ese determinado valor, y te va a quitar mucha más carga y te va a dar mucha más comodidad a la hora de plantear determinadas mociones, ¿vale? Tercer punto, lidiar con el círculo personal, ¿vale? Como bien decía, las realidades personales son, ya os digo, muy particulares. Creo que todo el mundo tenemos implicaciones personales importantes para nosotros. No se trata de decir tu realidad no importa, porque por supuesto que importa y te va a afectar a la hora de debatir estas determinadas cosas, pero sí el consejo que daría es abstraer un poco la realidad y también utilizarla en su justa medida o en su medida como para hacerte sentir de la forma más cómoda posible. Primera pregunta es, ¿cómo puede ayudarme mi conocimiento específico para argumentar? Es decir, yo puedo tener una sensibilidad muy grande con respecto a la inmigración, como decía antes, y puedo conocer detalles de la inmigración por mi conocimiento sobre el tema, por mi background familiar, etcétera, etcétera, en plan, y puedo saber que existe un determinado detalle, una determinada característica con respecto a la inmigración que pueda ser importante a la hora de utilizar el desarrollo que yo voy a hacer con respecto a una determinada moción, ¿vale?
En segundo lugar, ¿qué otras realidades existen aparte de la que yo conozco y que saldrán durante el debate? Esta es una pregunta que creo que es muy importante, sobre todo porque cuando tenemos a lo mejor una situación que es más complicada para nosotros, sí que puede haber, pues eso, puede ser como muy particular y puede influirnos de una forma muy, muy importante a la hora de plantear el debate. Y lo que yo diría es que nos preguntemos a nosotros mismos es, ¿este conocimiento que yo tengo de mi situación específica o de mi conocimiento específico porque me gusta, porque lo haya vivido cualquier otra cosa? Uno, ¿me puedo ayudar dentro de mi conocimiento para argumentar? Genial, pues lo utilizo en su justa medida para hacerlo. Dos, ¿esta realidad que yo conozco y que me afecta a mí de forma personal, la conocen el resto de las personas? Vale, ¿cuál es el posible caso que vayan a sacarme el resto de los debatientes? Porque si bien podemos conocer una determinada particularidad o una determinada situación, puede que el resto de las personas o los argumentos relacionados no la conozcan. Entonces, tratar de analizar cómo me interactúa ese determinado conocimiento y esa determinada sensibilidad que yo conozco con lo que va a ser el debate. De forma que puedo construir, sabiendo que a lo mejor esas personas conocen o no mi caso particular, cuáles son los casos que van a traer para yo tratar de casar o de lidiar mi argumentación con posibles respuestas a ese debate general que me vayan a traer, ¿vale? Tercer punto es no argumentar solo en base a tu caso. Si nos enfrentamos a una moción que para nosotros es insensible, pero que objetivamente podemos debatir o que creemos que somos capaces de debatir, es decir, no estoy hablando de las mociones que directamente digamos, mira, yo no puedo debatir esta moción por X y por Y, que insisto, yo no voy a entrar ahí, sino que, vale, nos enfrentamos a ello, vale, una forma por lo cual puede ser como súper interesante plantear la moción es, si bien yo tengo en cuenta esas particularidades que decía, que no todo mi caso argumental se base en mi realidad específica. Y esto es una cuestión que he aprendido mucho porque acabas dándole más importancia al debate como tal de la que tendría si no tuviera esa particularidad específica y acabas basándote solo en una determinada realidad. Que ojo, no digo que sea la peor de la realidad, no digo que sea la mejor de la realidad, digo que es muy importante abarcar la mayoría de los casos, a pesar de que tú utilices tu caso específico. ¿Por qué? Porque he visto lamentablemente algunas personas que se nota mucho cuando es un caso pues, emocional o un caso que se relaciona con su situación y da mucha pena que en ocasiones solo nos dejemos llevar un poco por esa realidad que conocemos, porque luego cuando sale la oposición o cuando sale el debatiente que está debatiendo en contra de nosotros, podemos entender sus refutaciones como algo personal y pueden hacernos sentir mal durante el debate. Entonces, si bien no es culpa de la persona que plantea este argumento, ni es culpa de la persona que a lo mejor ataca, pues sin tener en consideración que a lo mejor, pues, o sea, ya digo, sin faltar atributos protegidos, pero que puede decir algo que nos pueda ofender, pues para tratar de evitar esa situación, yo lo que diría es, vale, vamos a argumentar teniendo en cuenta estas particularidades que yo sé, pero no solo se va a basar en mi caso específico, porque entonces creo que voy a estar más incómoda a lo largo del debate porque puede cuestionarse alguna de las cosas que para mí son importantes. Siguiente punto, y es, ¿cómo puedo utilizar mi entorno o lo que sé para tener comodidad? ¿Vale? Pues, por ejemplo, una pregunta y es, ¿cómo beneficio a la persona que defiendo en mi vida real? Es decir, si es un tema sensible y yo creo que las personas más importantes pues son, por ejemplo, las minorías o son personas con las que yo he tenido un trato, con las que yo a lo mejor he llegado a hablar y que sé que están sufriendo muchísimo, ¿esta medida específica hay alguna forma en la cual beneficia a estas personas? Y ojo, porque luego voy a sacar ejemplos de cómo se puede hacer esto. Porque en ocasiones parece que si defiendes una determinada postura, indudablemente vas en contra de esa postura, pero a veces se puede sacar un beneficio. Otra cuestión, evitar partir de estigmas. Y con estigmas no quiero, o sea, lo que quiero decir es evitar partir de cuestiones categóricas como es qué es bueno o qué es malo. Y tratar de analizar un poco los matices de cada una de las cosas y cómo de cada uno de los matices o cada una de las cosas que pueden no ser categórica, sí pueda sacar una determinada argumentación que pueda resultar interesante para la moción que estoy teniendo en cuenta, ¿vale? Y por último, ¿hay razones fundadas y respetuosas aunque vayan en contra de lo que pienso? ¿Cuáles serían? En ocasiones, imaginaos que es defender o no una determinada política a la que yo o por la que yo personalmente estoy pues, por convicción en contra. Por ejemplo, yo, Sabrín, puedo estar en contra de la eutanasia o yo, Sabrín, puedo estar a favor de la eutanasia. Personalmente, por que he conocido un caso cercano a mí en el cual pues sí o sí necesitaba la eutanasia, o a lo mejor puedo estar en contra porque soy una persona religiosa y considero que algo tan algo tan importante para mí como es la muerte no puede estar en manos de la decisión de una determinada persona. Quiero decir, joder, son dos diferencias muy, muy grandes.
Pero vale, dentro de estar a favor o en contra de la eutanasia, por ejemplo, ¿hay alguna razón justificada por la cual, si estoy a favor, ¿vale? El en contra pueda ser un poco comprensible o al revés. Es decir, yo puedo estar categóricamente en contra de algo, pero puedo entender que hay determinados casos en los que, joder, pues puedo comprenderla. Entonces, tratar de ver si hay una razón fundada, que incluso teniendo yo una opinión categórica sobre ella, pueda entender un poco mejor y versar o analizar mi caso o los impactos de mi caso en quizás esos determinados casos que a nivel personal puedo comprender más. ¿Por qué? Porque así a lo mejor tengo más comodidad a la forma de argumentar, ¿vale? Y por último, asumir que existe un gran aprendizaje donde no va a caber faltar al respeto y que a cada moción con determinadas particularidades sensibles a la que me enfrente, pues por supuesto me va a hacer progresar como debatiente. Es un reto al que nos tenemos que enfrentar en ocasiones y saber un poco aplicar determinados, no trucos o consejos que a lo mejor no son los que yo diga, pero que os vayan sirviendo, os va a ayudar muchísimo a progresar como persona, o sea, como debatiente y también a tratar de estar cómodo con el conocimiento que tenemos a nuestro alcance y reconocer el trabajo que supone independientemente del resultado. Y pasamos ya a la última parte del taller, que es básicamente analizar mociones que han salido alguna vez, que las personas me han ido mandando, a las que yo me he enfrentado y que creo que he aplicado algunos tips que pueden seros útiles en algunas mociones. Por ejemplo, la primera de ellas es esta casa sancionaría al gobierno de Birmania por la persecución de los Rohingya. Esta moción salió en el Precemu de Chile de 2018 y fue una moción que a mí personalmente me causó muchísimos problemas. Pero no porque la moción objetivamente estuviera mal, sino porque, por lo que os decía antes, la primera vez que yo leí la moción, para mí, cuando yo hablaba, o sea, yo sabía muchísimo de los Rohingya, sabían que era una minoría musulmana que estaba siendo perseguida y que estaba siendo atacada y masacrada. Y por supuesto que mi primera reacción fue, ¿cómo narices voy a decir no sancionar al gobierno de Birmania cuando directamente siento que es en parte responsable? Y claro, yo tenía como un problema súper grande de cómo precisamente defender esto. O sea, porque para mí era un tema tan sensible del que había leído tantísimo que me resultaba muy complicado enfrentarme a él. Pero porque de primeras yo ya estaba condicionado. Para este caso, yo iba como pareja con Kiyakori y yo le decía, es que no puedo defender esto, es que no puedo defenderlo, no puedo. Y hubo un momento en el que yo se lo agradezco que me dijo, Sabrin, cállate, espérate, ¿vale? Y ella empezó a hacer el caso. Y luego me di 5 minutos. Normalmente yo me doy 3 para plantearlo y dije, a ver, ¿hay algo por el cual yo no debería defender esto? O sea, yo debería posicionarme en contra de esta moción, porque claro, yo era oposición y que beneficia a los Rohingya, que son mi principal preocupación. Y en base a eso se me iluminó la cara, ¿no? Porque verdaderamente lo que me pedía la moción era sancionar al gobierno de Birmania. Es decir, mi primera vista de la moción había sido directamente, pues, como posicionarme en contra de los rohingyas, cuando no era así, cuando mi percepción personal me había condicionado a posicionar, o sea, a pensar que era eso, cuando verdaderamente tenías que decir si tenías que sancionar o no, si esa medida era efectiva o no, si eso iba a ser peor o mejor. Y entonces el caso que planteamos fue básicamente el de por qué la sanción no está, o sea, no es la mejor solución y por qué sería contraproducente para los propios rohingyas. Y ahí yo apliqué el conocimiento que tenía de cuál es la razón por la cual el gobierno o la población birmana va en contra de los rohingyas, porque de hecho se considera que los rohingyas son un grupo de personas que se ha adueñado de determinado dinero, se ha adueñado de determinadas riquezas del Estado y por ende, si yo sanciono al gobierno de Birmania y le doy dinero a los rohingyas, va a crecer esa determinada narrativa y probablemente haya más ataques a los rohingyas porque ahora esa minoría en la que, antes odiaban, van a odiar incluso más y las consecuencias van a ser peores, ¿no? Entonces, tuve que salir de ahí analizando bien, uno, apoyándome en mi pareja, que era lo que os decía, ¿no? Porque ella sí veía el caso y si yo la condicionaba, lo que hacía era no desarrollar un caso concreto. Dos, saliendo de mi zona de confort y diciendo, vale, si me importan los rohingyas, vamos a ver si con esta medida puedo ir a favor de los rohingyas. Y saqué el caso. Y tres, ¿cuál es mi carga? Sancionar, posicionarte en forma de sancionar o no posicionarte en forma de sancionar. Es decir, yo no tenía que posicionar en contra de lo que verdaderamente creía. Entonces eso me ayudó muchísimo, ¿vale? Segundo punto, esta casa cree que es legítimo que los estados occidentales establezcan límites a la inmigración proveniente de países en vías de desarrollo. Otro tema que personalmente me resultaba muy complicado de defender.
Yo también, en este caso, era oposición, es decir, o sea, que es legítimo, o sea, que es legítimo que se establezcan los límites a la inmigración, y para mí era muy complicado hacer una diferenciación entre, o sea, que yo prohibiera la entrada a inmigrantes que sé que en determinados momentos tienen una determinada necesidad, vamos, que era inconcebible para mí. Entonces, claro, ¿cuál fue mi estrategia? Fue, vale, si yo lo que no puedo hacer es defender algo analizando o creando una discriminación entre nacionales e inmigrantes, porque es mi línea roja, vamos a ver cómo puedo pensar que es legítimo establecer límites para beneficiar a la inmigrante. Y me acuerdo que en ese caso nosotros éramos una baja, nuestra alta había explicado la seguridad, había explicado los intereses del Estado, etcétera, etcétera. Nosotros no nos sentíamos cómodos con esa línea y lo que dijimos es, te vamos a explicar por qué es legítimo hacer esto, dada la situación que existe actual con los inmigrantes. Y todo nuestro caso fue fundado en que si establecemos estas restricciones, en Europa, por ejemplo, existen centros para inmigrantes que están, pues, o sea, que parecen cárceles. Entonces, ¿cómo precisamente esta medida lo que va a hacer es que estas determinadas personas no pasen por esa situación? Y lo que hacíamos era caracterizar a un tipo de inmigrantes que no era el inmigrante que no tenía absolutamente nada, sino que caracterizamos una cosa que en parte también era verdad, de cómo en ocasiones los inmigrantes que vienen son de clase media o al menos a Europa, que tienen ahorros en sus respectivos países, que se pueden permitir inmigrar y que por ende las condiciones que van a tener actualmente van a ser peores que las que tienen en su determinado país. De esta forma, ante una medida que aparentemente yo me posicionaba totalmente en contra, puedo ver un determinado beneficio para una persona que a mí me importa en mi vida real. Y puedo hacer una argumentación en la cual yo me podía sentir mucho más cómoda a la hora de defender una determinada medida que a priori tiene unas clases muy comunes. Y acabamos ganando ese debate, o sea, porque fue un debate muy profundo en el que das la vuelta a la tortilla y que nadie se espera y además coges todas las cosas por parte del gobierno. Entonces creo que es una estrategia que a mí al menos me ha funcionado mucho cuando he sido debatiente. Tercer punto, esta casa subsidiaria la asistencia sexual, ¿vale? Pasa un poco lo mismo. Y en esto quiero hablar un poquito de la historia que viene detrás, porque hablando con una persona que tuvo problemas con esta moción, fue de una adjudicación en la que yo era parte del equipo de adjudicación, y bueno, se me acercó luego preguntándome pues qué esperábamos de esta moción y un poco cuál era la historia de esta moción. Y creo que es algo que, bueno, que os voy a contar, porque a veces no hay veces en las cuales pues adjudicación y los debatientes pues no pueden tener como una conversación o sea, una conversación un poco menos seria y más de tú a tú y más cercana, explicándoos un poco de dónde viene todo. Bueno, pues en este caso, la historia detrás de esta casa subsidiaria de la asistencia sexual es muy sencilla. Y es que hace un par de meses, en una conferencia de feminismo en la cual fue una universidad bastante prestigiosa, hubo una mujer que estaba sentada al fondo de la sala en la que se hablaba después de prostitución, etcétera, etcétera, que levantó la mano y era una persona con discapacidad y que preguntaba en qué lugar queda el derecho a la asistencia sexual de una persona con discapacidad. Es un tema que no supieron responder porque, claro, ya se habían posicionado en contra de la prostitución, en contra de determinados... y que era candente. Entonces empezamos a investigar sobre cuál era el estatus de la asistencia sexual. A día de hoy en la mayoría de los países, o sea, solo se legaliza en los países que legalizan la prostitución. En otro caso o sea, solo están las ONGs, es decir, como que empezamos a investigar muchísimo sobre este tema porque aparte de que teníamos este debate estimulante, ¿no? También siempre hay como una especie de objetivo de concienciar y de enseñar a las personas sobre determinados temas que no suelen analizar y que son igual de importantes. Entonces, si os dais cuenta, es un tema sensible, que es el de la asistencia sexual, cómo se lleva a cabo, etcétera, etcétera, los derechos de las personas con discapacidad, los derechos en este caso, las mujeres, en la mayoría de los casos, que a veces tienen que optar por la determinada prostitución, ¿no? ¿Y cómo solventábamos todo esto? O sea, es decir, ¿cómo ponemos esta historia, ¿no?, tan interesante y de la que hay tanta academia detrás en debate? Y es añadiendo la palabra subsidiar. ¿Por qué? Porque tú en este debate no te tienes no te tienes que posicionar en contra de la asistencia sexual, sino que tienes que posicionarte o sea, a favor de subsidiar por parte del Estado.
Esto quiere decir que tú lo que haces es dar económicamente unos determinados recursos a una determinada actividad en la que tú puedes estar a favor de la asistencia sexual, pero puedes dar razones por las cuales el Estado como tal no debería subsidiar esta actividad que a lo mejor tú sí crees. Y no tienes por qué ir en contra de la asistencia sexual como tal. Entonces, este es otro tipo de ejemplos en los cuales la carga, hay que diferenciar muy bien cuál es la carga del valor específico y ponderar el papel del Estado, que es en este caso el actor fundamental, y no el derecho de una persona con discapacidad, aunque vaya a ser un determinado argumento, porque entonces hay un choque de principios muy interesante en los cuales tú no tienes que estar en contra de la asistencia sexual, pero sí de la financiación a lo mejor de un determinado derecho que podría dar pie o podría perjudicar a determinadas personas, como por ejemplo los estados que no lo reconocen o no lo subsidian debido a pues, el peligro que puede tener el tema de las trabajadoras sexuales, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, simplemente por tener en consideración o por explicaros, pues, cómo es una forma de plantear o de detectar cuál es, en este caso, la carga que tiene una persona a la hora de plantear un caso. Cuarta moción. Esta casa preferiría ser prostituta a casada en la antigua Grecia. Era una moción similar, yo también estaba en esta adjudicación. De hecho, bueno, tuvimos muchos problemas porque hubo personas que no se sintieron cómodas. Bueno, esta es mi oportunidad pública de pedir disculpas para las personas que efectivamente vivieron este caso o que se sintieron afectadas por esta determinada moción, por supuesto, aparte de todo lo que dimos en parte de adjudicación, pero bueno, o sea, si hablaba de temas sensibles, pues por supuesto no iba a dejar de hablar de esta determinada moción, que a pesar de entender completamente pues, la posición de cualquier persona que se sintiera incómoda, ya he dicho desde el primer momento en el taller que es algo totalmente personal y que una persona puede decidir si debatir o no determinadas mociones, ahí yo ni como adjudicadora, ni como debatiente, ni como Sabrin Yermak puedo entrar. Sí os voy a dar un poquito la perspectiva de cómo vi yo esta moción a la hora de testearla y a la hora de decidir pasarla a final, que luego pues por motivos ajenos pasó a semifinal y bueno, esta casa preferiría ser prostituta casada en la antigua Grecia. Obviamente se posiciona bajo una métrica del empoderamiento, ¿vale? O sea, es decir, el principal problema que existió con esta moción o que podía existir, y de hecho pensad que yo también tuve una primera impresión con respecto a esta moción, es decir, al principio yo como miembro de adjudicación cuando lo leo, pues también me sorprendo de que se planteen mociones así, luego ya tienes que testearlas para ver si tienen alguna cabida y cómo hacer un determinado rewording. Esto es bajo la métrica del empoderamiento y bajo esto era por primera vez se iba a presentar como por primera vez, en plan que normalmente no sucedía, se iba a presentar una moción en la cual la prostitución era una opinión o una decisión legítima, que empodera a una mujer y una elección propia de una persona para no considerar la prostitución como una cuestión negativa o con ese estigma que puede tener, ¿no? Entonces, resultaba muy interesante y sobre todo en un contexto en el cual el empoderamiento es un derecho de las mujeres y es un objetivo de las mujeres en cualquier época y en cualquier situación en la cual puede que a lo largo de la historia no todas las mujeres desafortunadamente hayan tenido las mismas herramientas y las mismas formas de empoderarse, pero han ido consiguiéndolo. Entonces, ¿cómo utilizo unas herramientas arcaicas para algo tan importante como puede ser este empoderamiento, ¿no? Y cómo puedes sacar partido de esto. Mi forma, la primera vez que yo vi la moción, y esto es como, ya digo, como adjudicadora, como Sabrin, fue, Dios, qué debate más interesante, pero qué debate más difícil. Qué debate más difícil y qué debate más, o sea, requiere un respeto adicional, requiere un esfuerzo adicional. Y digo, ¿cómo valoraría yo esta moción? Y yo lo que dije fue, vamos a valorar la moción cada uno por su cuenta, que era un poco el procedimiento que os decía anteriormente, para ver qué tiene sentido bajo nuestro conocimiento específico, bajo nuestras ideas específicas y no las que nos diga la persona que haya propuesto esta moción. Y a mí lo que se me vino a la cabeza es una de las realidades que conozco. Como ya os digo, cojo mi conocimiento o mi sensibilidad específica sobre ese determinado tema, que me puede suponer a lo mejor un problema a la hora de debatir algo, y la utilizo para esta determinada moción. En mi caso, como sabéis, bueno, mis padres son marroquíes, yo pues hablo árabe, tengo mucha relación con un país que es un país en vías de desarrollo, donde lamentablemente hay mucho machismo, donde lamentablemente hay muchísima violencia de género, donde lamentablemente esta tesitura la han tenido muchas mujeres.
¿De acuerdo? Y entonces a mí se me vino a la cabeza el ejemplo de que hace unos años se publicó por parte de un productor, un cineasta productor de Marruecos, una película que se llamaba Too Much Love, y básicamente se prohibió. Se prohibió esta película en Marruecos y se persiguió tanto a las actrices como al director, porque lo que hacían era directamente grabar situaciones de un grupo de prostitutas que eran prostitutas directamente porque querían y consideraban estar en determinadas situaciones de privilegio o tenían una independencia económica mayor que el resto de las mujeres. Pero luego también se me venía a la cabeza situaciones que a lo mejor eran personales o de personas allegadas, de cómo mujeres que se han casado, mujeres que incluso han tenido situaciones muy complicadas, han hecho que a la hora de crear una familia, debido a los recursos, debido a las oportunidades que les ofrecía todo eso, tuvieran acceso a una determinada educación, cómo sus hijos o el empoderamiento se trasladaba a sus hijos, ¿no? Entonces, la métrica a la hora de debatir es: yo puedo tener unas determinadas herramientas que puedan empoderarme como mujer y puedo elegir dos vías en una situación que es machista y que no hace falta ir a la antigua Grecia, sino que se da a día de hoy. Porque estas determinadas medidas que a lo mejor yo puedo estigmatizar en una primera opción pueden ayudarme a realizarme como mujer y sobre todo a realizar a las personas y provocar un cambio en las personas que me rodean. Y ahí está un poco lo interesante del determinado debate. Entonces, aquí os he explicado cómo, por ejemplo, analizo cuál es la métrica del debate que es beneficiosa y que no va en contra de mi valor, que es la del empoderamiento de una determinada mujer, y cómo a través de dos vías diferentes en una sociedad que a lo mejor es muy complicada, que se da incluso a día de hoy, puedo conseguir ese determinado empoderamiento con una multitud de clases y con una multitud de ventajas que me dan tanto una vida como la otra, para un fin con el que yo personalmente me identifico, ¿vale? Quinta moción: esta casa lamenta las investigaciones en busca del gen gay. Esta moción fue sacada en el VIP Salamanca, donde yo también era adjudicación, donde de primeras tú también lees la moción y dices, wow, me sorprende, pero luego tienes que contextualizar y analizar y objetivizar, ¿no? Este contexto específico, ya os digo, siempre hay una historia detrás, siempre hay un entorno. En este contexto específico, recuerdo que era, no sé si la Universidad de Oxford o de Harvard, que empezó unas determinadas investigaciones para buscar pues, si existía un gen gay, un llamado gen gay. Bueno, pues, la investigación está ya publicada, creo que se publicó hace un año, pero básicamente se investigaba la existencia, ¿no?, de un determinado gen gay, ¿vale? Entonces, ser oposición en este caso, no lamentar, sería el analizar cómo la ciencia no debería tener límites, ¿no? Y cómo existe un beneficio para los valores. ¿Por qué? Porque el caso de gobierno, por supuesto, que va a hablar de la estigmatización de este determinado colectivo. Ahora bien, si yo soy oposición y yo estoy a favor, por supuesto, de los derechos de este determinado colectivo, la pregunta que yo me hago es: ¿cómo puede beneficiar este determinado estudio precisamente al colectivo? ¿No? Aparte de que yo puedo analizar desde la perspectiva de la ciencia por qué no tiene que haber límites, por qué se verían beneficiados, ¿no? Y aquí entra, por ejemplo, que el conocimiento como tal es la asimilación y la aceptación e integración de un colectivo. Es decir, los resultados en este estudio como tal, pues obviamente explicaban cómo no existía una determinada relación. Entonces, cuando tú pones en la ciencia a determinadas personas, cuando tú no estableces límites y cuando además demuestras que no existe una enfermedad, como dicen las personas que son homófobas, o cuando no existe una razón justificada en la cual se habla de lo natural y lo innatural, estás dando credibilidad a unas personas que durante una época han sido acribilladas o han sido rechazadas por una gran parte de la colectividad o por una gran parte de la población. Entonces, el estigma, es decir, el estigma existe a la hora, en el gobierno, ¿vale? En el caso de gobierno, pero las consecuencias prácticas también dan pie a un beneficio tangible de esas personas que pueden pertenecer a ese colectivo, precisamente por la investigación de este determinado gen. Fue un debate súper interesante, fue un debate muy bonito, en el cual pues también hubo casos muy equilibrados, pero en el cual la oposición también podría posicionarse a favor, de este determinado colectivo y defender precisamente sus valores. La sexta es: esta casa prefiere un mundo en el que desde la infancia todas las personas lleguen a conocer su fecha de vencimiento natural. Sobre esta moción pregunté, pues básicamente, mociones recientes que habían tenido pues algún tema sensible. Creo que también está este tipo de mociones. Y son mociones que, bajo mi punto de vista, hablan de temas
respetuosos, de temas yo los considero existencialistas y que normalmente no tenemos o no hablamos durante mucho tiempo de esos determinados temas, como pueden ser los temas relacionados con la muerte, como pueden tener, o sea, temas como más filosóficos, ¿no? Entonces, creo que estos temas tienen dos problemas, ¿vale? A la hora de enfrentarnos a ellos. El primero es que son cosas muy espirituales de las que en ocasiones no pensamos y que cuando pensamos durante mucho tiempo pueden agobiarnos o puede hacernos sentir mal. Y además, un segundo punto es que es muy fácil de relacionar con personas o con casos particulares, ¿vale? Entonces, en este caso, yo creo que una de las cosas importantes que hay que hacer es asumir que es un tema en sí mismo complicado, pero tratar de extraerlo lo máximo posible de cualquier tipo de experiencia personal que tengamos. En este sentido, tratar de pensar en la generalidad, ¿vale? O sea, es decir, aquí estamos hablando de que o sea, que desde la infancia todo el mundo, o sea, asuma o conozca algo, ¿vale? Entonces, ¿cómo se relaciona con saber cuándo, por ejemplo, cuánto es tu vencimiento natural? Es decir, cuándo tus órganos o cualquier otra cosa, independientemente de si Dios no lo quiera, pues te pueda pasar un accidente o puedas fallecer incluso antes, más o menos saber cuándo tu cuerpo va a dejar de funcionar. Entonces, el debate no es oye, en este caso específico en el cual pues he tenido o he sufrido una situación así y esta persona hubiera agradecido muchísimo sentirse de esta forma y que todo mi caso se argumente en base a esos conocimientos que yo tengo o a ese contacto directo con la existencia que he tenido o con la muerte, lamentablemente, o con incluso una enfermedad que he tenido, sino en la generalidad. Entonces, esos casos serán importantes en nuestro caso como tal. El debate como tal, si solo se reduce a determinados casos específicos que nos hagan sentir, pues, es un poco más sensibles, etcétera, etcétera, pues podemos pasarlo mal. Entonces, para mí el consejo aquí es analizar el mundo, es decir, que desde que entremos, saber cómo nos sentiríamos, cómo sería nuestra vida, cómo valoraríamos todo esto si fuera una premisa de la que todo el mundo parte. O si no, es mejor el determinado status quo, ¿vale? Y esa es la valoración. Entonces, para valorar desde la infancia no hace falta como valorar los casos que hemos vivido, sino analizar cuáles son los posibles beneficios que pueden existir de saberlo desde ese modo y cómo sería el modus operandi de cada persona y las acciones. Entonces, simplemente, pues eso, tener en cuenta que a veces hay que decir, para la salud de este determinado debate, no vamos a sacar el debate de todos los casos particulares y vamos a simplemente ver cómo funcionan los mundos, ¿vale? Y cuáles son los beneficios tangibles de determinadas cosas. Aunque pruebe los beneficios o las consecuencias sobre determinados colectivos, sí partir un poco de la base de eso y no especificarlos a esos casos concretos, ¿vale? Séptimo punto es, asumiendo que un Estado tiene que promover un modelo de relaciones afectivo-sexuales, sería preferible una sociedad en la que predominara la monogamia sobre la poligamia. Esta moción la tuve en cuenta porque escuché un podcast de Detrás del Atril en la cual pues, una debatiente explicaba cómo para ella fue súper complicado debatir esta determinada moción. Entonces, o sea, en este tipo de mociones, cuando tenemos que defender algo y, pues, por ejemplo, creemos firmemente en un tipo de acción o en un tipo de actividad o en un tipo de relación afectivo-sexual en este caso, incluso nosotros las practicamos, no hace falta estar en contra de, pues, por ejemplo, en este caso, la poligamia o el amor, o el poliamor, perdón, sino cuáles son los intereses del Estado y volvemos nuevamente a la misma similitud que hacía con la moción de la que habíamos hablado previamente, es qué es lo mejor, o sea, cuáles son los intereses específicos de ese determinado Estado y cómo puede repercutir el promover algo al Estado en sí mismo. Es decir, no tienes que posicionarte en contra de la poligamia, no tienes que posicionarte en contra del poliamor, cuando tú incluso puedes, o sea, puedes pues eso, practicar ese determinado tipo de relaciones, sino que tienes que defender, si tuvieras que promover eso, ¿cuál elegirías? Entonces, no son cosas, o sea, eso no te va a limitar tu libertad de ejercer otro tipo de relación afectivo-sexual. No tienes que posicionarte en contra de por qué esa relación afectivo-sexual es mala, sino por qué específicamente el Estado le interesaría tener una que predomine sobre la otra. ¿Cuáles son los posibles beneficios que existen? Entonces, en este caso, hay que diferenciar muy bien entre cuál es la carga nuevamente que se nos otorga, cuáles son los posibles beneficios y, sobre todo, asumir que va a seguir existiendo esa determinada libertad dentro de la práctica, ¿no? Entonces, es un poco básicamente, pues, esa es la forma de enfrentarse a esta determinada moción.
Y ya por último, para ir acabando, tengo la boca sequísima, pero no tengo agua y no os quiero interrumpir yendo a por ella, es esta casa intervendría militarmente en X lugar. Intervendría militarmente en Siria, intervendría militarmente en Yemen, etcétera, etcétera. Bajo mi experiencia, estas mociones muchas veces cuando pues, hay personas en equidad o hay personas que, pues, bueno, que a lo mejor no, que acaban de empezar a debatir o personas, pues, bueno, que obviamente que ven problemas con respecto a ir en contra de los derechos humanos o que se dice que estas mociones van en contra de los derechos humanos. Es importante tener en cuenta que en este tipo de mociones, que sí o sí existen, que sí o sí han salido, tú no tienes que defender cómo tienes que ir en contra de los derechos humanos. Tu caso no es, oye, yo voy a coger y voy a bombardear a civiles, yo voy a coger y voy a ir en contra del derecho a la vida. No. En este caso hay que hacer una ponderación de derechos. En este caso tiene que haber una justificación de cuál es la importancia y la gravedad del status quo. Es decir, cuando te dicen interviene militarmente en X sitio o este país haría esta determinada acción, que a lo mejor puede llevar a cabo, o sea, puede tener como consecuencia determinadas víctimas, realmente lo que tienes que analizar muy bien es, uno, cuáles son las razones por las que intervienes. Es decir, probablemente ya existan víctimas, probablemente ya existan heridos, probablemente la situación sea excepcional y devastadora. Probablemente cuando intervengas de una forma estratégica, en la cual, o sea, una persona que de repente interviene o ataca, incluso la sociedad internacional, o sea, tiene que tener un programa detrás. Normalmente cuando interviene o ataca es pues a ciudades, o sea, ya no ciudades, pero en plan a zonas en las cuales pues hay, por ejemplo, un asentamiento de determinados militares o incluso terroristas que ya están sometiendo a la población, que ya lo están pasando mal, que ya están reactivando, o sea, que están realizando armas en sus determinados almacenes, etcétera, etcétera. Quiero decir, tú no coges y defiendes, oye, yo voy a esta determinada ciudad y acabo con estas personas. No, porque eso es indefendible, eso sería un mal caso. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Es, uno, ¿cuál es el status quo actual? Que probablemente me lo dé la InfoSlide o probablemente tenga que caracterizar yo y explicar. Posteriormente, porque esta es la única medida. O sea, ¿por qué se necesita algo urgentemente? ¿Por qué se tiene que hacer una intervención? ¿Por qué los límites del Estado o por qué ese determinado Estado, todas las acciones que se han cometido no han sido beneficiosas para la población o no han resuelto el determinado problema? Porque voy a beneficiar la estabilidad, ¿no? Entonces, aquí hay una ponderación de, o sea, una ponderación de beneficios. Y es, este es el status quo es súper grave y voy a hacer esta intervención de esta forma. Y esta forma no quiere decir que yo premeditadamente vaya a atacar a determinadas personas, sino que yo voy a intervenir de una forma estratégica en la cual voy a hacer un daño a las personas que están causando otro daño que probablemente sea a los civiles y por ende es necesaria esta medida y este determinado beneficio. Entonces, es una moción que ya no sale mucho, pero suele ser recurrente y sobre todo pues es relacionada con pues aquellas mociones que igual a priori pueden atacar un determinado derecho y que nos puede ser difícil. Creo que con estas 8 mociones he explicado un poco todos los casos pues, que o bien me habéis comentado o que consideraba que era importante, o sea, tocar diferentes temas, pero por supuesto si hay algún tipo de moción o debate sensible que hayáis tenido o pregunta específica con otro tipo de consejo para enfrentarse a mociones emocionales o de temas sensibles, me podéis preguntar, siempre estaré a vuestra disposición. Y simplemente dejaros las conclusiones que bajo mi punto de vista aplicaría y es, uno, nunca, jamás hagáis una argumentación en contra de los atributos protegidos, que eran los que os he explicado previamente y al principio del taller. Dos, darte tiempo para detectar lo objetivo de la moción, es decir, cuáles son los casos en los que se ha pensado, no teniendo en cuenta solo los casos específicos que pueden, es decir, solo los casos específicos que puedo pensar una vez veo la moción al principio, sino tratar de ver todas las realidades, apoyarme en mi pareja y sacar de la sensibilidad que pueda tener de un determinado tema una ventaja argumentativa, una ventaja comparativa para poder proyectar determinados beneficios en nuestras argumentaciones y en nuestros casos relacionados con ello. Así que nada, dicho lo cual, os agradezco muchísimo que hayáis visto este taller. Espero de corazón que haya servido. Vuelvo a insistir que, bueno, son consejos personales que creo que pueden ser útiles y también un poco de confesiones de adjudicación a la hora de plantear determinadas mociones que espero que podáis tenerlas en consideración de cara a posibles torneos. Y luego, pues, por supuesto, cualquier tipo de duda, aportación o cosa que queráis, estaré a vuestra plena disposición. Y nada, espero y os deseo muchísima suerte y nada, que os haya servido de gran ayuda. Así que gracias y espero que disfrutéis muchísimo de GEMU de Madrid. Mucha suerte a todos y un besito.